Bueno, perdonad un poquito el retraso. Hemos empezado un poquito tarde porque estábamos preparando un par de materiales que os tenemos que pasar. Yo soy Daniel de Tecno Webinars. Bienvenidos a este webinar. Ya en España son las 15:10, o sea que seguro que hay poquita gente de España, pero en Latinoamérica es por la mañana. Buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Pues bienvenidos a esta serie sobre DAX, sobre Machine Learning, sobre Power BI, de nuestro gurú, de nuestro crack Pedro Chávez. Informaros que tenemos a más de 330 personas registradas a la serie de estos 3 webinars, o sea que algo de interés hay en Power BI y en Machine Learning y en inteligencia artificial y en todo esto de lo que vamos a hablar. Esperamos que lo aprovechéis. Bueno, ya sabéis que conjuntamente LPI y TecnoWebinars, TecnoConference y IT-latino.net ofrecemos formación tanto a empresas como a particulares. Es por eso por lo que ofrecemos este tipo de webinars, para dar a conocer pues, lo bien que conocemos la materia y cómo os podéis aprovechar de nuestro conocimiento. Que lo sepáis, ya os mandaremos información con los cursos y con la formación que estamos ofreciendo. Bueno, Pedro está en Milán, en el norte de Italia. ¿Qué tal, Sí. Pedro? ¿Cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto de participar en el webinar. Saludos a todos los participantes. Fantástico. Bueno, pues ya sabéis, cuando Pedro os comente, podéis participar directamente con el micro, también podéis participar con la webcam ahora. Lo que os pediremos es que cada vez que queráis participar, levantéis la mano, accionando el botoncito levantar mano, donde pone abajo a la izquierda, ¿lo veis? Donde pone reaccionar, hay una manita levantada, pues esa la levantáis para que os podamos activar el micrófono. Y la webcam también. ¿Vale? O sea, podéis participar por webcam, es fantástico el que podamos veros. Así que nada, Pedro, todo tuyo. Nos vemos en el turno de preguntas. Sí, gracias Daniel. Gracias a todos por participar. Bueno, como ha dicho Daniel, vamos a hablar hoy temas de gestión de proyectos analíticos centrados en esta serie, en tres aspectos centrales de los proyectos de analítica, que son la parte de modelamiento de datos, la parte de analítica avanzada y analítica predictiva, y la parte de colaboración y, bueno, movilidad, ¿no? En la plataforma de Power BI Service. Ok, la idea de este seminario, de esta serie, es de ir juntamente con ustedes trabajando un modelo desde la base para poder ver cómo vamos construyendo el conocimiento y cómo lo vamos al final a compartir para los procesos de colaboración. Entonces, acá con los organizadores, les estamos enviando información. No sé cuántos, no veo cuántas personas hay, pero a todos les debe haber llegado por lo menos dos archivos. Uno que es un PDF, que es la presentación, y otro que es un archivo de Power BI Desktop, un PBIX, que es con el que vamos a trabajar. Espero lo tengan. Si alguien no lo tiene, levante la mano o Vamos haga su presentación. a subirlo, vamos a ver. Pedro, para asegurarme, voy a cargar esos archivos. A ver. Bueno, ahora te confirmo cuando lo suba, ¿vale? A ver, un momento. Vale, sí, Ok, aquí tengo el PBIX, lo estoy sí, subiendo. por lo menos ese hay que hacerles llegar a todos. Vale, ok, el PBIX y el otro es la presentación como tal, ¿no? El otro es el PDF, que es la presentación, que es la que vamos a ver, ¿no? Vale, ok, pues ahora te aviso cuando esté subido el PBX, ¿vale? Muy bien, bueno, los- el tema de hoy
que es el primer webinar, está centrado en los procesos de modelamiento de datos. ¿Ok? Dentro de los proyectos de analítica avanzada, de analítica predictiva, independientemente de la metodología que empleemos, siempre es necesario controlar ciertos hitos para asegurarnos que los resultados sean los mejores, ¿no? Dentro de estos hitos tenemos con claridad determinado que debemos, aquí tenemos que definir muy bien al inicio, pues todas las variables necesarias para poder llevar adelante los procesos necesarios en el proyecto. Y ahí en la etapa de preparación nosotros tenemos que definir distintos tipos de variables, recursos, tanto internos como externos, y llevar a cabo distintos procesos de planificación para poder ir construyendo nuestra solución analítica. Después de esta fase de preparación, nosotros tenemos que preocuparnos de poder diseñar una plataforma de datos, integrarnos a nuestros sistemas orígenes y diseñar una plataforma de datos, llevar a cabo un modelamiento adecuado para poder lograr que nuestros procesos de analítica avanzada y analítica predictiva sean los más eficientes o cumplan nuestros objetivos. Estos procesos nos van a permitir encontrar, bueno, el conocimiento que va a ser plasmado a través de aplicaciones o a través de paneles o dashboards que posteriormente van a ser publicados en nuestras distintas plataformas de colaboración y de movilidad con el propósito de crear un feedback e ir incrementando el conocimiento de nuestra compañía, ¿no? Entonces, lamentablemente, espérense, acá hay una imagen que no se ve, voy a tratar de solucionarla. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, en estos procesos o hitos, ¿no? En estos procesos centrales, nosotros vamos a detenernos un poco, como ustedes ven en la figura, para poder hablar sobre aplicaciones que van a contribuir a que estos procesos se desarrollen de una manera óptima, ¿no? Dentro de estos, en la etapa de modelamiento de datos, vamos en este caso, en este primer seminario, a hablar de DAX, que es una plataforma de programación que está orientada a mejorar el modelo de datos. En la parte de analítica avanzada y predictiva vamos a hablar de algunas aplicaciones de Azure Machine Learning, específicamente las aplicaciones de árboles jerarquizados, factores de influencia y clusters. Y bueno, en la parte de implementación de aplicaciones dashboards, nosotros vamos a hablar de los servicios de Power BI Service, de los paneles, de la construcción de aplicaciones, etcétera, ¿no? Este es bueno, estos son los contenidos para los tres seminarios que vamos a ver, ¿no? O para los 3 webinars que vamos a ver. Ahí tenéis el archivo PBX, lo tenéis en un link a Google porque no se puede poner directamente. Le dais ahí y os lo podéis bajar. Adelante, Pedro. Ok, en este primer seminario, o perdón, en esta primer webinar, nosotros vamos a hablar sobre DAX.
DAX es una, como se menciona ahí en la diapositiva, es una plataforma de programación de alto nivel cuyo objetivo, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en el diagrama, es de eh, construir capas de datos o capas semánticas, mejorar nuestro modelo de base a través de la construcción de nuevas estructuras de datos con el propósito de llevar a cabo un mejor proceso de análisis y de creación de conocimiento. Ahora, la programación está basada en, en la construcción de estructuras de datos y estas estructuras de datos se implementan a través de lo que se conoce como fórmulas. Las fórmulas son un conjunto de elementos que están integrados de acuerdo a una sintaxis que es definida por la plataforma DAX. Y estos elementos son diversos, dentro de los que principalmente destacan las funciones. Las funciones de DAX, que actualmente son más de 250 y que están agrupadas de acuerdo al proceso que cada una realiza, ¿no? Tenemos funciones de agregación, financieras, matemáticas, de inteligencia de tiempo, de gestión de tablas, etc. Pero las fórmulas no solamente eh, incluyen funciones, sino también otro tipo de componentes, ¿no? Que van como parámetros de las funciones, que pueden ser tablas, pueden ser columnas, pueden ser medidas calculadas, pueden ser variables, incluso textos, operadores, en fin, ¿no? No sé cuánto cada uno de ustedes sea conocedor de lo que es DAX, de lo que es la construcción de fórmulas, pero en este taller nosotros vamos a ir construyendo un pequeño modelo desde la parte más básica hasta una parte que es relativamente compleja, ¿no? Y lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo juntos. Acá abajo hay un ejemplo de lo que es una fórmula de DAX. Ahora, Pedro, dime, ¿te parece un momentito pasar el sondeo ahora que tenemos a mucha gente dale, aquí en la sí, sesión? dale, dale, ¿Ok? dale. Y recordaros que tenéis en el chat el archivo PBIX, ¿no? ¿Es, Pedro? Es Sí, archivo PBIX, ¿no? PBIX, ok. Vale, pues os voy a pasar, antes de que siga Pedro, un sondeo aquí y ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Necesitas formación in company sobre DAX Power BI? Formación para compañía. Nos gustaría que nos contestarais. Venga, estamos viendo aquí las contestaciones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues tenemos unos cuantos que sí que quieren formación in company. Venga, decir si la queréis particularmente para vosotros o queréis formación in company para la empresa o no queréis ningún tipo de formación, cosa que me parece raro porque si no, ¿para qué venís aquí al webinar de Pedro si no queréis formación? Si Pedro lo que da es formación. Ahí está, perfecto, 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 perfecto. Muy bien, ya estamos casi todos. Muy bien. Sí para la empresa, sí para mí particularmente. Fantástico. Ya estamos casi todos. Un poquito más. Un poquito más y lo terminamos. 66% han votado. 69, venga. Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos casi. Ok, fantástico. Pues mira, vamos a compartir aquí los resultados. Pedro, no sé si los puedes ver. sí, sí, lo veo, lo veo. Muy Ahí bien. tenemos un 9%. ¿Ves los resultados? Sí. Perfecto. Pues ahí tenemos un 9% de empresa, de gente que necesita formación para empresa, Hay 66%. 66% para, digamos, para formación personal y Exacto. casi 4%, 4% para empresas, ¿no?
Exacto. El Y resto un ha venido 30%. seguramente a absolver alguna duda. Exacto. Ok, pues adelante, todo Pues tuyo. bienvenidos a todos, ¿no? Igualmente, Bienvenidos a todos, por supuesto. ¿no? Bienvenidos a todos, por supuesto. Vamos a Estamos tratar encantados. de crear un taller que deje algunas cosas positivas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. En esta webinar. Les Exacto. estaba Cuidado con diciendo, las. Cuidado porque podéis conectar la cámara. Os dejamos conectar la cámara, pero solo cuando preguntéis. José Luis se te ha conectado, pero no se ve la cámara, o sea que tranquilo. Ok, adelante Pedro, todo tuyo. sí, gracias, Daniel. Quería pedirles de que si pueden ya ir ingresando al archivo PBIX de Power BI. En todo caso, los que no puedan, por algún motivo, háganos notar. Eh, y bueno, de nuevo, retomando el tema, lo que tenemos que continuar mencionando es que DAX, eh, que es un lenguaje para crear estructuras de datos, nos permite crear tres tipos de estructuras de datos, ¿no? Las tablas calculadas, los campos calculados y las medidas calculadas. Estos tres tipos de estructuras de datos eh, son los que nos permiten, a ver si lo tenemos aquí, nos permiten pues mejorar nuestro modelo de datos, nuestro modelo semántico, ¿no? Eh, Ahora, vamos a empezar con el taller. Nosotros para este taller vamos a trabajar con un modelo comercial, que es el que ustedes ven aquí en pantalla. Eh, Espero que puedan verlo relativamente bien. Al centro tienen una tabla de eventos o de transacciones, una tabla de ventas a nivel de línea de órdenes de venta, ¿no? Y acá podemos ver las ventas de los clientes por revendedores, por productos, por regiones, eh, incluso con el registro de fechas de entrega o fechas de órdenes y fechas de embarque, y ver también los costos, los precios unitarios y los importes totales de venta y las cantidades del producto que ha sido vendido. Alrededor de esta tabla de eventos están las tablas de dimensiones, ¿no? Las tablas de dimensiones que en este caso, en este modelo, son las de revendedor, territorio, el maestro de fechas, clientes, productos y el maestro de órdenes de venta, todas conectadas a través de claves principales. Entonces, en base a este modelo, que lo estamos viendo aquí en la vista modelo de Power BI Desktop, nosotros, yendo a la vista de informe, también lo podemos ver sobre la derecha, aquí a la derecha. Acá están todas las tablas. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer algunos análisis de base, eh, que tampoco son tan simples, pero algunos análisis iniciales. Empezaremos con un gráfico de columnas comparadas, ¿no? Este gráfico de columnas comparadas lo vamos a incorporar para poder analizar nuestros agregados. Por ejemplo, si queremos analizar nuestras ventas o de repente también queremos conjuntamente analizar nuestros costos, los costos de nuestras operaciones. Con este análisis, este análisis lo podemos ver gracias a este objeto visual, lo podemos ver bajo distintas perspectivas o dimensiones, por ejemplo, por país, si quisiéramos podemos verlo por zona geográfica, lo podemos ver por regiones, en fin, lo podemos ver por categorías de producto, lo podemos ver por revendedor, por cliente, lo podemos ver por año de venta. Este es un objeto flexible que, bueno, nos da capacidad para poder ver nuestros agregados desde distintas perspectivas. Más aún, nosotros podemos combinar dimensiones, podemos incluir otras dimensiones para combinar nuestros análisis, ¿no?
para hacer un análisis combinado de nuestros agregados, por ejemplo, en este caso, llevando la categoría de los productos al eje X, nosotros podemos ver nuestras ventas por categorías para cada año, ¿no? Como este aquí. Ahora, esto con las funciones, sí, con las funciones de este objeto visual, nosotros podemos segmentarlo, podemos dividir el análisis en base al campo de categoría. Si nosotros llevamos el campo de categoría hacia el campo de múltiples pequeños, nosotros vamos a ver el mismo análisis, pero ahora de manera independiente para cada categoría, ¿no? Podemos ver esto mismo en una tabla de detalles que muestre la categoría, que muestre los años y que muestre los agregados que nos interesa analizar, que en este caso son pues las ventas y los costos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si nosotros queremos ahora hacer estos mismos análisis en base a nuestras utilidades? Las utilidades, que son la diferencia entre las ventas y los costos. Ese campo de utilidades nosotros no lo tenemos en nuestro modelo de datos. No lo tenemos, entonces tenemos que crearlo. Para poder crear o para poder resolver este inconveniente, nosotros hacemos uso de DAX, ¿no? Con DAX nosotros podemos crear estructuras de datos que pueden ser campos o medidas, o pueden ser columnas de datos, o pueden ser tablas que nos permiten hacer análisis amplificado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es un ejemplo bastante sencillo, bastante banal, nosotros podemos crear el campo de utilidad. Este campo de utilidad, con ayuda de DAX, lo puedo crear de dos maneras, a través de una columna o a través de una medida calculada. Como les había mencionado, con DAX podemos crear tres tipos de estructuras: las tablas, las columnas calculadas, que es esta de acá, o las medidas calculadas. Nosotros en este primer ejercicio vamos a hablar de estos dos, de las columnas calculadas y de las medidas calculadas. Y las tablas las dejaremos para después. Ahora, para poder crear este campo de utilidad, me sitúo en la tabla de ventas, voy al menú modelado y acá tengo las dos opciones de creación de este campo de utilidad. Primero lo voy a hacer a través de una columna y luego lo haré a través de una medida calculada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, en primer término, es que una columna calculada es una entidad física que ocupa espacio en memoria, mientras que una medida calculada es una entidad virtual que no ocupa espacio en memoria. La primera, es decir, la columna calculada, es producto de una fórmula de DAX que se ejecuta en un contexto de tabla, es decir, para poder crearla a través de una fórmula de DAX, nosotros tenemos que ejecutar esa fórmula en todos los registros de una tabla. Eso se llama contexto de registro o contexto de fila. Mientras que la medida calculada es más flexible. Nos permite especificar el contexto donde nosotros vamos a ejecutar la fórmula que va a dar origen a la medida calculada. Es decir, nosotros podemos definir el contexto parcial de registros donde nosotros vamos a ejecutar la fórmula para crear nuestra medida calculada. Acá los conceptos o el concepto de contextos es muy importante porque sobre los contextos gira toda la programación de DAX. Entonces, tengámoslo presente, ¿no? Por ejemplo, un contexto
puede ser, a ver, si me permiten, un contexto puede ser todos los registros de mi tabla de ventas correspondientes a los productos de la categoría accesorios. Ese es un contexto. O puede ser un contexto también todos los registros de la tabla de ventas de mis productos de la categoría de clothing o ropa de los años 2018, 2019 y 2020. Ese es otro contexto. O puede ser otro contexto todos los registros de tabla de ventas correspondientes a los años 2020 y 2019. Eso podría ser también otro contexto. Entonces, en el caso de las columnas calculadas, nosotros tenemos que ejecutar las fórmulas que la crean en todos los registros de la tabla, con un contexto que se llama contexto de registro. En cambio, en las medidas calculadas, nosotros tenemos que definir el contexto donde vamos a ejecutar la fórmula que va a crear esa medida. Pedro, Ahora, simplemente dime. para recordar que en el chat tenéis los dos links al archivo PBIX que tenéis que utilizar para la práctica y la presentación de Pedro. Tener cuidado porque podéis activar micro y webcam, la mayoría de vosotros, sin que nosotros os demos permiso, hacerlo cuando Pedro os lo requiera, digamos, cuando os diga de que comentáis algo. Tener cuidado no activarlo sin querer. Adelante, Pedro. Ok, si ustedes tienen abierto el PBIX, ustedes pueden crear una página o en la página, sí, una página adicional, ¿no? Y pueden hacer estos análisis, el análisis gráfico y el análisis de tabla, ¿no? Espero que no sea problema porque en realidad estos dos análisis son bastante simples, ¿no? Esta es una columna combinada en donde se ha utilizado la funcionalidad de múltiples pequeños y a donde se ha colocado el campo de categoría. Y acá esta es una tabla simple que tiene 4 columnas, ¿no? La de categoría, de productos, la de año y los agregados de ventas y de costos. Entonces, espero que hasta ahí no haya ningún problema. Ahora, lo que nosotros vamos a crear en nuestro modelo es el campo utilidad, que en este momento no lo tenemos. Y es el que, bueno, lo vamos a crear haciendo uso de DAX. Entonces, nos situamos nuevamente en la tabla de ventas, vamos al menú modelado y primero creamos este campo con una columna calculada. Le damos un nombre a esta columna que estamos creando, que es utilidad. Vamos a ver, vamos a dar un prefijo utilidad y un sufijo cc que nos indica que es una columna calculada. Esta columna calculada va a ser el resultado de una fórmula, ¿no? En este caso, les había mencionado, y es casi intuitivo que bueno, la utilidad es la diferencia entre las ventas y los costos. Entonces, en las columnas calculadas, visto que estamos ejecutando esta fórmula en cada registro, es muy fácil definirla. Simplemente llamamos al campo de ventas, que es Sales Amount, y le quitamos el campo de costos, que es Total Product Cost. Esta sencilla expresión, esta sencilla fórmula, me permite crear la columna de utilidad. Al crearla, y ustedes lo pueden hacer, al crearla, esa columna queda creada. Si ustedes la pueden ver en la tabla de ventas a la derecha, en la parte inferior, queda creada. Y la podemos utilizar tanto para nuestra tabla como para nuestro gráfico de columnas comparadas, ¿no? Con DAX, entonces, hemos creado esta nueva columna y ya podemos posteriormente hacer distintos tipos de análisis. Obviamente, esta es una columna muy sencilla, podemos hacer cosas más complicadas, ¿no? Ahora, esto mismo lo podemos crear, este mismo campo, lo podemos crear a través de una medida calculada. En este caso, igual vamos a la tabla de ventas, vamos al menú modelado, ahora seleccionamos nueva medida
y acá vamos a escribir el nombre de la medida calculada, que va a ser similarmente con este prefijo UT, pero con un sufijo diferente, MC de medida calculada. Ahora, aquí viene lo particular porque en las medidas, lo que les había mencionado es que debemos primero, o debemos siempre, definir el contexto donde la expresión va a ser ejecutada o la fórmula va a ser ejecutada. Para esto necesitamos usar funciones que nos permitan definir contextos. No todas las funciones de DAX nos permiten definir contextos. Una de estas funciones que nos permiten definir contextos es la función sumx, que es similar a la función sumatoria. La única diferencia, como ven ustedes arriba en la sintaxis, es que tiene dos parámetros. Uno es la expresión que va a ser sumada y otra es el contexto de la tabla o de los registros de la tabla donde esta expresión va a ser acumulada. Entonces, ¿en qué contexto yo voy a calcular, en este caso, la utilidad? Pues a mí, por coincidencia, me interesa hacerlo en toda la tabla de ventas. Por lo que acá simplemente en el primer parámetro pongo o hago mención o referencio a la tabla de ventas, sales. Y en el segundo parámetro coloco la expresión. La expresión que es la que se va a ejecutar en ese contexto de tabla de ventas, que es similar a la fórmula que he colocado para la creación de la columna, que es las ventas menos el total de los costos. Con esta expresión, que también es sencilla, yo construyo la medida calculada. Ustedes la pueden ver y la pueden hacer. En este momento la pueden construir y la van a ver en la tabla, en la parte inferior, aquí, que ha sido agregada. Y esa medida calculada la pueden incluir en su tabla analítica o también en su gráfico de columnas comparadas, ¿no? Una de las características, nuevamente, o una de las diferencias, que era lo que se mencionó al inicio, con respecto a estas estructuras, es que las columnas son entidades físicas que ocupan memoria, mientras que las medidas son entidades virtuales que no ocupan memoria y que solo se ejecutan cuando son utilizadas en algún reporte o alguna consulta, como en estos casos. Y ustedes lo pueden comprobar si van a la vista sobre la izquierda, a la vista de tabla, y se sitúan en la tabla de ventas. Ustedes van a ver sobre la derecha la columna calculada que ha sido creada. Van a ver la columna calculada, pero no van a ver la medida calculada. ¿Ok? Entonces acá es claramente se ve que la columna ocupa espacio físico y memoria. Lógicamente, cuando se habla de memoria y rendimiento, probablemente, y habría que distinguir ciertos casos, pues es más flexible trabajar con medidas calculadas. No vamos a ocupar espacio en memoria y podemos trabajarlas en contextos variados. No necesitamos un contexto de todos los, en muchos casos no podríamos necesitar contextos, y lo vamos a ver, contextos en donde tenga que considerar todos los registros de una tabla. Entonces, las medidas pueden ser, en cierta manera, más convenientes, más flexibles. Pero en otros casos puede convenir crear una columna, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitamos trabajar con distintos tipos de agregaciones, ustedes pueden ver en mi tabla de detalle acá, o ustedes mismos la pueden hacer, en el área de visualizaciones, ustedes tienen acá los dos últimos agregados, ¿no? La columna calculada
que tiene la agregación de suma y la medida calculada, que por default también tiene la agregación de suma. La diferencia es que con la columna calculada yo puedo hacer distintos tipos de agregaciones. Puedo hacer promedios, puedo hacer mínimos, puedo hacer máximos, puedo hacer desviaciones, recuentos, mientras que en la otra no lo puedo hacer. ¿Ok? Si tuvieran preguntas, levanten la mano. Y si tienen inconvenientes en desarrollar el modelo, también háganlo presente, porque el tema es de que podamos aprender. Ahora, vamos a darle un nombre a esta página, ¿no? Utilidades. Aquí. Ahora, voy a analizar mis ventas por países a través de un gráfico de torta. Entonces, selecciono el objeto visual de torta, selecciono las ventas y después de mi tabla de regiones selecciono el país. Entonces, acá yo puedo observar una cosa. Puedo observar que las ventas de Estados Unidos son las ventas más relevantes, más preponderantes. ¿Qué pasa si a mí me interesa, o si el gerente me pide analizar estos mismos estudios de columnas comparadas y de tabla a nivel de las ventas de Estados Unidos? Entonces, como en el modelo yo no tengo ese campo de ventas de Estados Unidos, con DAX lo voy a crear. Para esto voy a copiar, o copien ustedes esta página, duplíquenla y cambien el nombre. Pónganle venta USA. Ahora, voy a quitar de mis análisis todos los agregados que no correspondan a las ventas. Entonces voy a quitar, en este caso, los costos y las dos últimas columnas y medidas creadas, ¿no? Así. Y acá también voy a hacer lo propio. Ok, yo necesito ahora crear las ventas de Estados Unidos. ¿Cómo lo hago? Pues similarmente a lo que hice anteriormente, voy a la tabla de ventas, de ahí me dirijo al menú modelado y selecciono nueva medida. ¿Por qué no lo hago a través de nueva columna? Porque, por una razón simple, hemos dicho que las columnas son estructuras que se ejecutan, o son entidades de datos que se ejecutan, o son fórmulas, mejor dicho, son fórmulas que se ejecutan en un contexto de toda la tabla, en un contexto de registros. Si como nosotros nos interesa calcular las ventas solo de Estados Unidos, la tenemos que, la expresión de cálculo, la fórmula, la vamos a tener que ejecutar en el contexto de las ventas que corresponden al país de Estados Unidos únicamente. Por eso no podemos hacerlo a través de una columna calculada, sino lo tenemos que hacer a través de una medida calculada. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos al menú modelado, seleccionamos nueva medida, creamos o le damos el nombre a la medida que vamos a crear. En este caso le vamos a poner venta Estados Unidos, USA. Esto va a ser el resultado pues de una fórmula, una expresión. Nuevamente, si como es una medida calculada, nosotros tenemos que tener en consideración que tenemos que definir el contexto en donde esa fórmula o esa expresión va a ser ejecutada. Y tenemos que hacer uso de una función que nos permita definir ese contexto. En este caso, igualmente, a la medida calculada anteriormente realizada, nosotros vamos a utilizar la función, nuevamente es un X. Al final, lo que a nosotros nos interesa es hacer una sumatoria de ventas, pero en un contexto definido, en un contexto en donde las ventas correspondan al país Estados Unidos. Entonces necesito hacer un filtro a mi contexto de tabla.
Para eso utilizo una función que es la función de filtro. La función de filtro me permite, como su nombre lo indica, filtrar en una tabla un conjunto de registros basado en una expresión de filtro o basado en una expresión. ¿Sobre qué tabla voy a hacer ese filtro para calcular las ventas de Estados Unidos? Sobre la tabla transaccional de ventas, que es Sales. ¿Y cuál va a ser la expresión que va a permitir filtrar esos registros que corresponden a las ventas de Estados Unidos? Pues es la función que me permite o que me indica que el país, que lo leo de la tabla de regiones o territorios, para poder leer el país tengo que relacionar la tabla de regiones con la tabla de ventas, por eso uso la función related. Entonces, para el país decía que es igual a United States. Con esto que he hecho, esta primera parte que corresponde al filtro, a la función de filtro, yo estoy seleccionando, estoy creando el contexto de registros que corresponden a todos los registros de venta que corresponden a las ventas de Estados Unidos. Y ahora, el segundo parámetro, que es la expresión, que va a ser sumada, porque es una sum X, simplemente debe ser el campo de ventas, sales amount. Entonces, yo en buena cuenta les estoy diciendo que sume las ventas en este contexto. Con esta fórmula, yo puedo, una vez que la ejecuto, el campo o la medida calculada queda creada aquí abajo, en la parte inferior de la tabla de ventas, y yo la uso en mi tabla de detalle, como también en mi gráfica de columnas comparadas. Así. Y con esto puedo observar que mi modelo de datos sigue empleándose, ¿no? Ya yo posteriormente puedo hacer operaciones de otra naturaleza con estos nuevos campos que he creado. No sé si hasta ahí hay alguna duda, si están llegando a avanzar junto conmigo en la creación de estas estructuras. Espero que sí, si hubiera alguna duda, me lo hacen saber. Háganos saber, por favor. Bien. Ahora, nosotros como podemos ver aquí, mostramos o tenemos las ventas a nivel de categorías y de años, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos analizar cómo están variando mis ventas año a año por categoría? Si a mí me interesa hacer eso, necesito un campo que me determine las variaciones. Y ese campo evidentemente no lo tengo en mi modelo. Por lo que con DAX tengo que crear ese campo. ¿Cómo lo hago? Nuevamente voy a copiar esta página. Le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner aquí variación de ventas. ¿Ok? Igualmente lo hecho anteriormente, le voy a quitar los agregados que no corresponden a las ventas de la empresa totales, ¿no? Lo voy a tener así. Ahora, ¿cómo hago o cómo creo este campo de variación de ventas anuales? Acá voy a utilizar otras funciones, en particular una de la categoría que se conoce con el nombre de categoría de inteligencia de tiempo. Vamos a ver, voy a la tabla de ventas, voy al menú modelado, selecciono nueva medida, ya saben que no puedo hacerlo no voy a poder hacerlo con una columna calculada, porque acá los contextos van a variar continuamente.
Entonces no puedo hacerlo con una columna calculada porque tendría que hacerlo sobre toda la tabla. Entonces tengo que hacerlo a través de una medida. Le doy un nombre, por ejemplo, variación de ventas año a año, así, year to year. Esta va a ser el resultado también de una expresión. Esta expresión va a estar conformada por distintas funciones. Una de las funciones que va a utilizar es una función de inteligencia de tiempo. Las funciones de inteligencia de tiempo tienen la característica que trabajan con un campo de fecha. Y es hasta lógico pensar, debido a que estamos hablando de tiempos, tiene que tener un campo pivot, que es el que analiza los periodos o las fechas o los tiempos, y que debe tener como característica que no debe estar filtrado, es decir, no debe estar afectado por ningún filtro, es decir, tiene que estar íntegro, porque si no fuera integrado, si tuviera algún tipo de filtros, los periodos estarían desfasados. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar con una función if y una función isFiltered si el campo de fecha, que en este caso es date, este campo de fecha está afectado por un filtro directo. La función isFiltered, con la sintaxis lo explícita en la parte superior, arriba, nos indica si un campo de fecha está, o un campo en general, está sujeto a un filtro directo. Entonces, acá yo pregunto si el campo de fecha está afectado de un filtro, pues entonces no puedo llevar a cabo mi fórmula, porque no está integrada el campo, no es integral. Entonces mando un mensaje de error, que puede ser más o menos explícito, dependiendo de lo que interese. En el caso contrario, quiere decir de que ese campo de fecha no está afectado por ningún filtro y entonces yo puedo ya construir mi expresión de variación de ventas año a año. Ahora, la variación de ventas año a año es una diferencia, como podemos presumir, es una diferencia entre las ventas de un año y las ventas del año anterior. Entonces, acá intervienen dos agregados, las ventas del año presente y las ventas del periodo anterior, del año anterior. El primer agregado, o uno de los agregados que corresponde a las ventas del periodo anterior, lo voy a calcular preliminarmente creando una variable. Para eso uso la función var, que es la que me permite crear variables. Y le doy un nombre a la variable que voy a crear. En este caso, puedo decir que es venta del año anterior. Así. Esta variable va a ser el resultado de un cálculo. Utilizo, en este caso, voy a utilizar la función calculate para calcular ese agregado. La función calculate me permite ejecutar una expresión, como pueden ver aquí en la sintaxis, una expresión o una fórmula, llámenlo como quieran, o una operación, en un contexto de filtro modificado, que es el siguiente parámetro. Es decir, en un contexto que yo debo definir. Entonces, el calculate me permite ejecutar una expresión cualquiera en un contexto que yo defino. A diferencia de la suma que he usado anteriormente, en la suma solamente agrega expresiones. Acá puede hacer cálculos un poco más variados. Entonces, ¿cuál es, en este caso, o cuál es la expresión que debo colocar? Yo lo que necesito para calcular las ventas del periodo anterior es simplemente sumar las ventas. Por eso utilizo la función suma y especifico dentro del parámetro de la función suma que debe sumar las ventas. Ahora, acá lo que viene a continuación es lo que hace la diferencia, porque yo tengo que indicarle a la expresión
de que no deben ser no deben ser las ventas del año presente, sino del año previo. Para eso utilizo la función de inteligencia de tiempo DateAdd. Esta. La función DateAdd es una función de inteligencia de tiempo que en base a 3 parámetros me permite especificar un periodo. Un periodo que viene determinado por un campo fecha, en este caso es el campo que ya sabemos, date, este campo date. Y luego tenemos que indicarle una cantidad de periodos que voy a sumar o restar. En este caso voy a indicarle que retroceda un periodo y tengo que a continuación en el tercer parámetro indicarle qué tipo de periodo es el que estoy utilizando para la determinación del rango. Entonces lo que estoy haciendo aquí es indicándole al sistema con la función de IAD que lea las fechas, aquí estas fechas, y que regrese un año hacia atrás cada vez que esté en un registro específico. Con esto me estoy asegurando entonces que los periodos que acá se especifican son los de un año hacia atrás o previo. Combinado con esta expresión de sumatoria de ventas, lo que en buena cuenta está haciendo esta fórmula o esta expresión es calcular las ventas del año previo. Una vez que está definida esta variable, yo le indico al sistema que ya está definida con una función return. Y por último, teniendo este agregado de ventas del periodo previo, yo escribo aquí ya en buena cuenta la expresión que corresponde a esta medida calculada, que es la variación año a año. La variación de las ventas anuales es la suma de las ventas actuales, que se calcula con la función suma aplicada a las ventas, menos la variable que he creado en el paso previo, que es la venta del año anterior, así. Y cierro la expresión de esta medida calculada con un paréntesis. La ejecuto y queda creada aquí en la parte inferior de mi tabla de ventas, aquí. Y yo ya la puedo utilizar aquí. Y le puedo utilizar también aquí, en mis gráficos de columnas comparadas, ¿no? ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo esta medida calculada nos expresa, o este campo calculado nos expresa, pues, año a año, cuánto están aumentando o disminuyendo mis ventas por categoría. Y acá lo podemos ver gráficamente. ¿Está claro? No sé. Ahora, esta misma fórmula, fíjense, esta misma fórmula yo la puedo aprovechar para hacer una variación porcentual o para calcular una variación porcentual, ¿no? Ustedes pueden copiar esta fórmula, la copio y crean una nueva medida calculada, situándose siempre en la tabla de ventas, yendo al menú modelado y seleccionando nueva medida, hago la copia de esta fórmula, le cambio, le agrego un nuevo nombre, le agrego un carácter para cambiarle el nombre, digo que voy a calcular la variación de las ventas porcentuales y en vez de simplemente devolver aquí la diferencia de estos dos agregados, lo que voy a hacer es una comparación, es decir, una división entre esta
este cambio de ventas en cada periodo entre las ventas del periodo previo. Es algo así, ¿no? Llamo a la función división. La función de división tiene tres parámetros, que es numerador, denominador y un valor alternativo en caso de que haya un error en la división. En el numerador pongo la variación de las ventas, en el denominador pongo la venta del periodo anterior y en el parámetro de error pongo 0. Con esto, en vez de colocar simplemente o de calcular simplemente una variación nominal, estoy calculando una variación porcentual. Si a esto le doy en la parte superior el formato de porcentaje, entonces lo voy a obtener acá abajo y la puedo incluir en mi tabla de detalle. Y la pueden ver ustedes acá cuánto porcentualmente está variando las ventas por año y por categoría en la última columna. Ahora, una salvedad. Ustedes pueden hacer esto mismo de una manera automatizada, ¿no? Con la ayuda de la plataforma de medidas rápidas, esta que figura aquí. Ustedes la pueden ver en el menú inicio, este icono de medidas rápidas, o la pueden ver también en el menú modelado de medidas rápidas, ¿no? Dependientemente de eso, ustedes pueden construir, siempre situándose en la tabla de ventas, pueden ir a seleccionar medidas rápidas y acá lo que les va a habilitar es un conjunto de decir, funciones automatizadas basadas en grupos que nos permite generar el código DAX y nos permite crear la estructura de datos en forma automática. Por ejemplo, si yo quiero hallar la variación que acabo de hacer hace un momento, la variación de ventas porcentuales, voy al grupo de inteligencia de tiempo y selecciono la opción cambio año a año. Simplemente acá le indico que me evalúe las ventas en el valor base. Le digo, evalúame las ventas considerando las fechas. Periodo a periodo. Y con esto, el sistema en automático me programa la fórmula. Lo mismo que hice manualmente, lo hace de una manera automatizada. Y me lo genera también en mi tabla. En la parte inferior, acá abajo, la genera. Entonces yo la puedo colocar y ustedes pueden ver ahí que los resultados son los mismos, ¿no? Ahí están. Esta es una manera más rápida para los que tienen inicialmente menor, ¿cómo decir? Menor conocimiento de lo que es la programación DAX. Esto permite crear en automático las estructuras y aprender, en base a esa programación automatizada, ir aprendiendo cómo es que funciona la programación. Lógicamente, ustedes tienen que llegar a dominar esta codificación, ¿no? Porque no todas las posibilidades están cubiertas en esta programación automatizada, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden aplicar o se pueden crear con DAX que no están dentro de la programación automatizada de medidas rápidas. Y bueno, como les había mencionado al inicio, ustedes tienen entonces la posibilidad de construir estructuras de datos basadas en columnas y basadas en medidas calculadas. Pero hay otra estructura que también ustedes pueden crear con DAX, que son las tablas, de las cuales no hemos hablado y vamos a hablar en este momento, ¿no? Ahora, vamos a crear otra página y vamos en principio a
un poco a plantearnos una situación, ¿no? ¿Qué pasa si queremos nosotros analizar las ventas promedios por regiones? Recuerden que esta tabla, que es Sales Territory, corresponde a las regiones, ¿ok? Esta tabla es de tabla de regiones. Acá nosotros podemos ver nuestras zonas geográficas, nuestros países y nuestras regiones, ¿no? En estas regiones nosotros pues quisiéramos saber cuántos productos únicos yo he vendido en cada región, cuántos clientes han operado en cada región y cuál es probablemente se me ocurre, cuál es la utilidad promedio que yo obtengo por cada producto o por cada cliente en cada región. Todos esos indicadores no los tengo y los tengo que crear o los puedo crear con la programación de DAX. Bueno, ¿cómo lo hago? Voy a mi menú modelado y ahora en vez de seleccionar nueva columna, nueva medida, selecciono una nueva tabla. No todas las funciones de DAX permiten crear tablas. Las funciones de manipulación de tablas son las que me permiten crear tablas. En este caso, en esta conferencia vamos a hablar de 3 tipos de funciones, ¿no? Primero, para crear una tabla, le doy un nombre a la tabla. Por ejemplo, KPIs de territorio, ¿no? O regiones, como quiera llamar. Territorio. O así. Ponerle regiones. Esta tabla va a ser igual al resultado o al producto de una función de gestión de tabla o de manejo de tabla. En este caso, yo voy a utilizar la función addColumns. addColumns, como ven ustedes en la sintaxis en la parte superior, permite crear una tabla a partir de una tabla base, una tabla referencial, con nuevas columnas que son producto de expresiones DAX. Entonces, para poder construir una tabla con esta función de addColumns, yo tengo que tener una tabla referencial, una tabla base. En este caso va a ser la misma tabla de territorios o regiones. A partir de aquí, yo construyo las nuevas columnas que van a formar parte de mi nueva tabla KPI regiones. Y que por el otro lado van a corresponder a los indicadores que les mencioné hace un momento. El primer indicador sería el de número de productos vendidos por región. Este es el resultado de una expresión. Si ustedes están viendo lo que estoy haciendo, para poder, si ven también la sintaxis en la parte superior, para poder crear una columna en una nueva tabla, yo tengo que primero asignarle un nombre, que en este caso yo le he colocado número de productos vendidos, y después una expresión DAX. Entonces, la expresión DAX va a ser el resultado de un cálculo. Para eso utilizo la función calculate. ¿Cuál es ese cálculo? Pues la contabilización de los códigos de productos únicos. Y entonces, para hacer esa contabilización, uso la función distinct count. Y la voy a utilizar de modo que lea los productos únicos que están en el campo product key, pero que los lea de la tabla de ventas, que es la tabla transaccional, donde están mis movimientos. Entonces lo que está haciendo en la primera parte es contabilizar los productos únicos de mi tabla de ventas, pero que corresponden en este momento o van a corresponder a la región que estoy leyendo. Por eso, la función calculate tiene que también definir el contexto.
donde voy a utilizar esta expresión. Y para definir ese contexto, yo tengo que indicarle con la función tabla relacionada o related table, que esta tabla de venta va a estar modificada, el contexto de la tabla va a estar modificada por la región que estoy leyendo. Y eso lo hago con la función related table. Una vez hecho eso, cierro con un paréntesis la declaración de la función calculé. Todo esto, lo que me está haciendo es determinar los productos únicos que han sido vendidos en la región que estoy leyendo. Y bueno, esto me va a servir para hacer lo propio ahora con los clientes. ¿Ok? Acá lo único que tengo que cambiar es el nombre de la columna, y acá, en vez de contabilizar los campos de Product Key, contabilizo los campos de cliente, allí. Pero a mí me interesa, un segundo, a mí me interesa ok, a mí lo que me interesa es poder determinar las utilidades por producto, ¿no? Y las utilidades por cliente. Entonces, ¿cómo hago? Pues voy a crear otra columna. Aquí, agrego otra columna a la que voy a llamar utilidad por producto, que va a ser el resultado. La utilidad por producto es el resultado de una comparación, de un cociente entre las utilidades y la cantidad de productos, ¿no? Las utilidades las voy a calcular en el numerador y la cantidad de productos en el denominador. Entonces, para calcular las utilidades tengo que hacer simplemente una sumatoria del campo de utilidades, pero bajo un contexto que está restringido por el territorio que estoy leyendo. Entonces, por eso utilizo la función relayTable para indicarle que voy a utilizar la tabla de ventas para este cálculo de sumatoria, pero bajo el contexto del territorio que estoy leyendo, y simplemente acá sumo, ¿se recuerdan? La columna calculada de utilidades, que es esta de acá. Fíjense acá lo interesante, que nosotros podemos en una expresión DAX, en una fórmula DAX, utilizar otras estructuras de datos en DAX que ya han sido creadas, como en este caso, que estoy utilizando digamos, las utilidades, la columna de utilidades creadas. Esta parte es el numerador, y en el denominador pongo el símbolo de división, voy a dividirlo por la cantidad de productos únicos que se han vendido en esta región y que le he calculado en la primera columna, por lo tanto la copio simplemente, así. Al copiarla, ya tengo definida esa columna. Y hago una cosa similar para calcular las utilidades por cliente. Y acá yo cambio el nombre de la columna, digo que es utilidades por cliente. Cambio aquí, en lugar en el distinct count, bueno, cambio
campo producto por el campo cliente, ¿no? Básicamente es eso. Con estos cuatro, bueno, que pueden ser mucho más, con estos cuatro indicadores o columnas, yo ya he construido esta tabla KPIs regiones. Y la ejecuto y esa tabla queda incorporada en mi modelo de datos en la parte derecha, acá. Y yo puedo ver que la función addColumns lo que hace es copiar, hace una copia de las columnas de la tabla original, es decir, de la tabla de territorios. Por eso que ustedes ven acá que los campos, hay muchos campos que son repetición de la tabla original de territorios, pero le agrega las nuevas columnas que he calculado. Entonces ustedes ya pueden ver aquí, por ejemplo, ahora las regiones, pueden ver, perdón, las zonas geográficas, pueden ver los países, pueden ver las regiones, pueden ver cuántos productos únicos ha vendido cada región, pueden ver cuántos clientes únicos han operado en cada región, pueden ver cuál es la utilidad promedio de mis productos en cada región, este es por cliente, perdón, y cuál es la utilidad promedio por producto y por cliente, ¿no? Así. Y tienen a disposición ya esta tabla de indicadores para hacer distintos tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, ver una comparativa de utilidades por región o por países, como quieran. Por ejemplo, pueden verlo por países, pueden ver, comparar las utilidades por cliente, ¿no? Acá podemos ver que Estados Unidos a nivel de clientes es el que en promedio nos da el mayor volumen de utilidades. Si nosotros hacemos lo mismo a nivel de productos, pues podríamos ver aquí que es Australia, a nivel de productos es Australia la que nos da un mayor nivel de utilidad promedio y que le sigue Estados Unidos y luego Alemania. O sea, difieren, ¿no? Mientras que acá los clientes nos dan mayor utilidad en Estados Unidos, acá en su lugar nos lo da Australia, ¿no? Y podemos hacer una distribución, por ejemplo, con el gráfico de embudo, podemos ver cómo se distribuyen mis productos vendidos, mis productos únicos vendidos, pues a nivel de países. Y yo veo acá, por ejemplo, ustedes ven en la parte inferior cómo es Estados Unidos el que en una cuenta pues tiene la mayor cantidad de productos vendidos. Y le sigue Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, ¿no? Con distintos valores. Y puedo hacer muchos más análisis. Esta es una manera, una de las tantas maneras de crear una tabla. Una tabla, que es el tercer tipo de estructura de datos con la que nosotros podemos crear, podemos construir nuevas capas semánticas en DAX, ¿no? Ahora, esta tabla yo la puedo incorporar en mi modelo. Esta tabla, a ver, lo vemos aquí. Yo esta tabla por regiones la puedo incorporar en mi modelo, vinculándola con, con mi tabla de territorios, ¿no? Y puedo ya ir ampliando mi modelo de datos, en fin, ¿no? Le voy a cambiar de nombre a a esta página.
¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos ya 1 hora y media. Vamos a hacer rápidamente. Podéis, Sí, podéis adelante. hacer preguntas vía micro y también participando por la webcam. Si queréis hacerlo, levantar la mano o en algunos casos podéis vosotros mismos abriros el micrófono y la webcam. Y si no podéis, pues levantáis la mano y os lo activamos. Recuerdo, levantáis la mano haciendo clic en donde pone reaccionar, hay una mano levantada. Óscar, estate atento por si hay alguien que levante la mano. Vale, perfecto. Ahora, vamos a hacer un último ejercicio de construcción de tablas de indicadores para analizar, a ver, en este caso, rotaciones, sí. Rotaciones de productos o rotaciones de clientes a nivel también de regiones, ¿no? Entonces, pero yo voy, en este caso, voy a utilizar otra función para la construcción de la tabla. En este caso voy nuevamente al menú modelado que me permite seleccionar una nueva tabla y acá voy a crear una tabla a la que le voy a dar como nombre KPIs no, rotaciones, ¿no? Por poner algún nombre. Voy a utilizar en este caso una función de creación de tabla que se llama Summarize Columns. Esta de acá. Esta función me permite construir tablas a partir de agrupaciones. Tenemos una mano levantada ahí, Pedro. ¿Abrimos el Adelante. micro? Sí, adelante. Óscar. Aliso, ¿me escuchas? Sí, está ahí Héctor Gómez. Lo localizo, ¿vale? Sí, a ver. Héctor Gómez. Aquí Me lo desmuteo tengo. yo si quieres. Hola. Sí, ahí está, Héctor. Si Vale. quieres ponerte la cámara, Héctor, así la probamos. Sí, claro que sí. A ver si puedes, si ¿Me veis? no. Ahí está, perfecto. Ay, perfecto, Adelante. ¿Sí? perfecto. Muy ¿Qué tal? buenas. Hola. Tengo una pregunta. Yo es que Power BI lo he utilizado realmente poco. Vengo de utilizar otro tipo de herramientas como Tableau y demás. Entonces estaba intentando entender esto que nos estás explicando de cuándo utilizar tablas, campos calculados o columnas. Y mi duda es un poco cuándo nos recomiendas tú utilizar cada una de las cosas y luego Eh, claro, todos estos cálculos que tú te estás construyendo aquí y que el ámbito de aplicación de todo esto entiendo que es este libro de trabajo, digamos, este archivo. Luego, ¿de qué forma esto se puede publicar o compartir en el entorno de Power BI para que lo puedan consultar o para que lo podamos utilizar desde otros libros de trabajo, otros dashboards? ¿Esto es posible? Para que no tengas que repetir toda la lógica que tú te estás construyendo, ¿no? Todas estas tablas, todas estas columnas, si luego yo las quiero utilizar en otro cuadro en el que también estoy trabajando con las ventas y productos y demás, ¿lo puedo reaprovechar o me lo tengo que construir también en otros cuadros, ¿sabes? Bueno, a ver, empezamos del inicio, ¿no? A ver, hay 3 tipos de estructuras: tablas, columnas y medidas. Bueno, había mencionado que la diferencia a nivel operativo entre lo que es una medida y una columna calculada es que la medida es más flexible porque te permite definir el contexto donde yo voy a aplicar la fórmula DAX. Mientras Ujú. que una columna la tienes que aplicar en toda la tabla, en todos los registros de la tabla. Y en Esto es términos de para... rendimiento, Pedro, En términos de rendimiento, había mencionado, y eso va a depender de muchas cosas, ¿no? En términos de rendimiento, las columnas son entidades físicas que ocupan memoria. Y ustedes lo pueden ver y se los mostré, no sé si quieres verlo. Cuando creé una columna, inmediatamente en la vista de datos se refleja esa columna físicamente, ¿no? Visualmente. Mientras que una medida es una entidad virtual que solamente se procesa cuando se consulta en un objeto.
O sea Ahora, que será más lenta, entiendo, será más lento, pero ocupará menos memoria, ¿no? Porque se si calcula en tú el momento tienes en el que una los... grandísima cantidad de datos, tienes que evaluar ahí hasta qué punto, bueno, dependiendo de tu servidor, dependiendo de tus equipos, de tus sistemas, qué conviene, ¿no? Probablemente si es mucha la cantidad de datos te convendría, no lo sé, dependiendo hasta el tipo de operación, el tipo de fórmula, una columna o una medida, ¿no? Ahora, Correcto. la columna como columna te permite trabajar con distintos tipos de agregaciones. Te permite trabajar con sumatorias, con promedios, con desviaciones, con varianzas, con máximos, con mínimos. Mientras que, bueno, las medidas no. Las Vale, medidas simplemente están sometidas a agregaciones de suma. vale. En el caso, a ver, en el caso ahora de las tablas, Reaprovechamiento, de cómo podemos reaprovechar todo lo que nos sí, construyamos en este entorno, ¿no? tú tienes esta parte de modelación, de diseño, que es la parte de desktop, se complementa con los servicios de colaboración que están en la nube, con Ujú. Power BI Service. Entonces, si tú quieres compartir trabajos, y esta es una estrategia evidentemente comercial de Microsoft, tú tienes que tener la licencia de servicios de Power BI Service para Ujú. compartir y colaborar y crear conocimiento basado en sinergia, ¿no? Es decir, Disculpa, esta tabla que te has construido tú, ¿no? Podrías publicarla en el servicio de Power BI Y online. lo vamos a Y, hacer, ¿no? Lo vamos a hacer en y- el tercer webinar. ok, vale, pues entonces nos esperamos. Nos esperamos y lo vemos. Mm. Vale, tenemos otra mano levantada, Pedro, de Eli Manjarres. Eli, actívate tú el micro y la cámara para que nos cuentes. Asegúrate, Oscar, que puede ya. hacerlo, Sí que hay puede, algunos puede. que no pueden. No, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. No te ¿tienes vemos, no web? te vemos. Activa tu webcam. Hola. Hola, ¿De dónde de estás? México, en Ok, México, hola. Puebla, México. Nada más para aclarar lo que mencionabas acerca de justamente de lo que del espacio de memoria y de las columnas y las medidas. En efecto, realmente ambas ocupan ¿cómo se llama? Memoria, ya que una, o sea, ocupa tanto memoria física como memoria virtual, que es la columna, de la memoria de RAM, porque pues, hay que subirla y consumirla. Entonces, eso ocupa, ¿cómo se llama? Memoria RAM. Memoria, sí, tanto Memoria en RAM. RAM Sí. como físicamente, pues, la estás persistiendo en la tabla, la columna. La No es medida, tanto así. Si, si, la si medida, deseas, adelante. la medida, por el contrario, solamente vive en la memoria, en Exacto, RAM. O sea, no, esa exacto, no ocupa, esa no persiste en la tabla, porque no, exacto. ¿cómo se llama? Se calcula al vuelo. Entonces, En el digo, momento de la consulta, sí. exactamente, pues digo, a veces es la parte en la que muchas personas Hay confusión. Exacto. no nos queda claro o no les queda claro cuando tenemos esto. Y es lo mismo que si nos vamos, por ejemplo, a una base de datos y tenemos una función que me regresa un valor escalar que no está ocupando espacio físicamente en la base de datos, ese valor calculado. Pero si tenemos una columna, esa columna está ocupando espacio No, en disco más el por espacio que eso, consume. por eso no sé si tú estuviste en esta parte en donde mostraba en la vista de datos. Ah, no, sí, 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 sí estaba Acá y lo eh, vi justamente, pero nada más es estaba, para acá aclarar estábamos viendo claramente que que la medida no se ve la columna queda creada físicamente, físicamente. Y ¿no? eso ocupa doble espacio, o sea, el espacio físico, En el la momento sí tabla, de la ejecución, en el momento del procesamiento ocupa también la memoria RAM. En cambio, esa- la en cambio medida, la otra no, la medida la otra no no, la otra no, la otra solamente ocupará memoria, como bien ocupa dijiste memoria hace RAM. rato, cuando se consuma. Eso es, así es. Sí, Ese por eso era digo, o sea, gracias por tu, bueno, tu aporte, ¿no?
Sí, sí, nada más era para aclarar, yo creo que es la duda que a mucha gente luego les queda, ¿cómo, Sí. cómo es Ah, no, que, y no es la única. En esta parte, por ejemplo, en el tema de contextos también, en el tema de ujú, contexto es bien abstracto y uno tiene que tener bastantes horas de programación para poder entender eh, cómo vienen los contextos, se dicen abinados, se dice combinados con las funciones, ¿no? Las funciones de filtro, las funciones de definición de tablas, eh, distintos tipos de funciones que permiten definir contextos. Es también un tema bastante complicado, ¿no? Eso sí, es una de las cosas más complicadas. sí, Adelante. yo nada más que nada era para eso el aporte, Ok, no era duda, sino era aclarar lo que estabas comentando de que una sí, sí, persiste y otra no persiste, ¿no? así es. Gracias, Pedro. Vale. Daniel, Buen día. ¿alguien más? Sí, Enric, actívate tú el micro y la cámara para que nos cuentes. A ver si puede. Enric, si no puedes, nos comentas en... Ahí, ahí. El micro, Hola, actívatelo, que te hola, vemos. Henry, a él sí lo conozco, a Henry. Tienes el micro desactivado. Enrique es un seguidor nuestro. Es Está por un aquí por profesor Tarragona, creo. de la Universidad de Tarragona, ¿cómo no? No sé si es de la No universidad, se te lo que escucha, sí sé que está por Tarragona. Henry, no No se se te te escucha. escucha, Enrique. Tienes que activarte tú el micro. A ver, Oscar, Abajito, mira Sí, a ver ya si lo tiene el podemos. permiso. ¿Sí? Tiene que darle al iconito del micrófono, Enric. Debajo de la presentación, Enrique, Que ves sí, unos que le está dando, dice. iconitos. Sí, debajo de la presentación tienes que verlos, ¿no? Que no O lo activa, dice, en que tu le da, pero computador que... mismo, en tu A, computador mismo, abajo, en el a extremo ver, derecho. A espérate un ver, dame un momento. segundo. Dale a ver ahora, dale, que te lo desactivé y te lo volví a activar. Nada, no funciona. Saludos de todas maneras, saludos, Henry. Escríbenos entonces en el chat lo que necesitabas, ¿vale? ¿Alguien más? Bueno, a ver, lo dejamos ahí, a ver si puede activar el micro. Ok. ¿Alguien más que, si queréis levantar la mano, aprovechar ahora que tenemos a Pedro? A ver, hemos estado unas 70 personas, hay ahora 53. Seguro que alguno tiene alguna duda más. Venga, aprovechamos que queremos probar el tema de la webcam. Óscar, estate atento. Bueno, Vale, perfecto. terminamos. Vamos terminando este tema. Quería cerrarlo con, no sé si podemos cerrarlo con un último ejemplo, o lo dejamos aquí. A ver, ¿están? ¿Cuántos Estamos, hay cuántos hay en el 50, aula? 53, 50 tenemos ahorita. Bueno, vamos a hacer digamos, un último ejemplo. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos. Ok, de construcción de tabla. Les había mencionado de que, bueno, vamos a construir una nueva tabla de indicadores que me permita analizar las rotaciones, eh, bueno, las rotaciones de mis productos y de mis clientes por región en cada mes, ¿no? Quiero saber, por ejemplo, el gerente operativo quiere saber cuántos productos yo estoy vendiendo por región en cada mes y cómo van rotando estos, o sea, cómo van variando. Entonces yo voy a crear esa tabla de indicadores con la ayuda, en este caso, de la función de manipulación de tablas, No me sumarización de escuchan, columnas. sumarización de columnas.
Ahora ya Entonces, puedo. dime. Que ahora ya Hola. puedo. Hola. Enrique Hola, ha soy podido Enrique. activar el micro. Hola, Ya Enrique. pu- Hola, He salido y he vuelto. Enrique. Hola, Pedro. Bueno, felicidades, ¿eh? Eres un crack ¿Verdad? en este mundo. Oye, ¿Cómo una estás? cosa, en el ejercicio que has presentado, tenemos una estrella en el cual la tabla central es una de hechos, una fact table de ventas, y hay una de dimensiones que es la de empleados, otra que es la de clientes y tal, ¿no? Si ahora yo, por ejemplo, que hubiera una tabla de dimensiones de empleados y tuviera otro libro de Power BI que la tabla central fuera una tabla de hechos de empleados, cuando se dan de alta, cuando cogen vacaciones, todo esto, ¿puedo yo desde de este libro, que la tabla central es una tabla de ventas, coger datos estructurados en otro libro y poderlos utilizar? Que es un poco en línea de la pregunta que hizo el compañero que hizo la primera pregunta, si podía relacionar tablas, ¿no? ¿Puedo relacionar los datos de este libro con los de otro libro? Ahora, lo que tú puedes hacer es siempre en la plataforma de servicios, en Power BI Service, Nick, Sí. desactívate el micro para que no haya eco mientras habla Pedro. Adelante, Pedro. si hay un diseñador que ha trabajado un modelo en Power BI Desktop y hay otro diseñador o tú mismo has trabajado otro modelo en Power BI Desktop, lo que puedes hacer es, evidentemente, ambas no se pueden combinar con ningún comando. Tendrías que importar las tablas de uno de los modelos, llevarlas al otro modelo. Pero lo que sí tú puedes hacer es publicar ambos modelos analíticos en la plataforma de servicios y ahí, a través de la construcción de paneles o dashboard, combinar los objetos visuales y combinar las, las capas de datos, ¿no? Ahí en la plataforma de servicios se puede hacer. ¿Ok? Bien, Henry. Qué gusto de verte, ¿eh? Muchas gracias. Yo también, profesor. Ok, les estaba mencionando entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Pedro Castro quiere hablar. Pedro, actívate tú el micro y la webcam y conversas aquí con... Hola, Hola, ¿de buenos días o de buenas dónde tardes. nos llamas? ¿De De dónde eres? Guatemala. Ok, hola. Sí, esta definición que estaban hablando de poder combinar datos, nosotros la hemos trabajado con el modelo semántico, con los dos servicios publicados. O sea, tiene que estar publicado nuestro primer objeto de, de recursos humanos o de ventas, y después a la hora de importarlo por el modelo semántico se puede hacer instancias sobre ese modelo desde la nuevo desarrollo que estemos realizando. Yo en este momento me topé con un problema al tratar de manejar esta información. Funcionan en algunos ambientes, pero en un ambiente en específico no me funcionó. Traté de hacer la relación del modelo semántico o de la conexión a través de- del, Ahora, disculpa del que te corte. conector. Si vas a comentar sobre un tema muy específico y particular, lo que lo que vamos a hacer es un poco desorientar a las personas que están participando. Te ¿Ok? pediría que centres un poco la conversación en lo que se está haciendo. Sí, básicamente en lo que estamos haciendo sí se puede relacionar Claro. el modelo semántico de la parte de recursos humanos que están hablando con la parte de ventas. Sí, Hay una forma de importarlo. Eso es el resumen. ok. Sí, efectivamente. Gracias. Gracias por tu aporte, Pedro. Adelante. ¿Otro? ¿Hay otro? No, hasta ahora no. Ya, bueno, entonces para cerrar, el tema era de poder construir una tabla que les estaba mencionando, era de rotaciones de productos y rotaciones de clientes. Entonces, para esta tabla de indicadores, yo voy a utilizar otra función de manipulación de tablas, que es Summarize Columns.
que lo que permite construir tablas, ¿no? A partir de agrupamientos de columnas que lo podemos leer de las tablas, valga la redundancia, de mi modelo de datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, a ver, no sé si lo puse aquí. No, no. Por ejemplo, si yo quiero, a partir de mi tabla de regiones, hacer una consolidación, es decir, una agrupación de las regiones de mi tabla de ventas, entonces yo puedo directamente acá especificarla. Sí, entonces lo que yo estoy aquí indicándole es al sistema que lo que quiero es crear una columna que esté basado en las regiones de mi tabla de territorio y que después haga una combinación o una complementación con los meses, que los tomo de mi tabla de fecha. ¿Por qué lo hago? Porque yo lo que necesito saber es cómo está cambiando, cómo están variando mis rotaciones de productos y clientes en cada región y en cada mes. Entonces, yo lo primero que voy a hacer al crear esta nueva tabla es definir mis regiones y definir mis meses. Y a partir de aquí, construyo mis nuevas columnas basadas en expresiones DAX, ¿no? Entonces, lo primero que voy a construir digamos, como columna de esta tabla es el indicador de productos vendidos. Como ya creo que hemos visto anteriormente, para poder definir una columna, primero se le asigna un nombre. En este caso lo voy a poner productos vendidos. Y pues se especifica la expresión que es la que va a crear el contenido de esa columna. Y en este caso, esta columna va a ser el producto de un cálculo, nuevamente, de los códigos de producto únicos. Lo voy a calcular a través de la función distinCount, siguiendo los productos o el campo de productos, código de productos que lo leo de mi tabla de venta. Sí. Entonces, con esto, yo lo que estoy haciendo es determinando cuántos productos únicos estoy leyendo en mi tabla de ventas, pero tengo que definir en qué contexto. Pues es en el contexto de efectivamente, de mi tabla de ventas que está modificada por la región, en este caso, y el mes donde yo estoy trabajando. Por eso que utilizo la función Related Table. Porque este es un contexto que aparentemente podría pensarse que es toda la tabla, pero no es toda la tabla, sino que está modificado por la función Related Table, que indica de que va a tomar solamente la región y el mes sobre el que se está trabajando. Ahora, a partir de aquí, nosotros ya tenemos esta cantidad de productos únicos que se han vendido por cada región. Esto me va a servir para, pues, calcular de similar forma los clientes que han operado, los clientes únicos que han operado. Cambio simplemente el nombre de la columna. Y acá cambio también el nombre del campo que va a ser
contabilizado, ¿no? En este caso es Customer Key. Con estos dos indicadores, yo ya tengo definida esta primera parte de la tabla. ¿Ok? La termino de construir, la construyo y ya queda creada en la parte derecha, aquí. Y yo puedo ver entonces mis regiones, los meses. Acá voy a quitar estos niveles de trimestre, mes y día. Y pues la cantidad de productos únicos vendidos, la cantidad de clientes únicos que han operado, ¿no? Pero ahora lo que yo necesito es la rotación. Entonces para eso, para evitar programar que lo puedo hacer, ¿no? Manualmente, ¿cuáles son las variaciones mes a mes de mis tanto de mis productos vendidos como de mis clientes que han operado en cada mes y en cada región? Yo utilizo el módulo de medidas rápidas, que está acá. Voy a la tabla, selecciono medidas rápidas, ¿ok? Después se abre la interfase de programación, selecciono la función que está en el grupo de inteligencia de tiempo, que es cambio, ya no es ni año a año ni trimestre a trimestre, sino es cambio mes a mes, porque este es mensual. Y le indico que quiero analizar los cambios de mis productos únicos, que es este indicador que he creado, basado en mis meses, y cada mes, cada periodo, ¿no? Cada periodo. Entonces, ya este campo de variación, puede ser de rotación, queda en automático creado y queda definido dentro de mi tabla acá. Y yo la puedo utilizar aquí, la puedo utilizar y la puedo incluir, ¿no? Entonces, yo lo que voy a ver aquí es la variación que yo estoy teniendo a nivel porcentual, ¿no? En enero tengo, por ejemplo, tengo 168 unidades, en febrero tengo 150, quiere decir de que mi rotación ha caído un 10.71%. En marzo ha subido un 4.67%. Y así sucesivamente. Esto mismo lo puedo hacer a nivel de, pues de clientes, obviamente, ¿no? Este mismo campo de variación porcentual lo puedo hacer para mis clientes. Entonces, selecciono acá la misma función, cambio mes a mes, cambio el valor de base, que ahora va a ser el de número de clientes que están operando en cada región, mantengo la fecha, el periodo, que es los meses, y el número de periodos también. Entonces, el sistema ahora va a crear ese otro indicador, que lo voy a agregar a mi tabla, ¿no? Y que queda definido así. Entonces, yo esto que tengo aquí ya lo puedo, esta tabla con mis indicadores, los puedo utilizar de distinta manera, ¿no? Puedo convertir esto, por ejemplo, en una matriz, de modo de que yo pueda ver mis regiones, a ver un segundo, mis regiones en el área de filas, los meses en el área de columnas, así, y puedo ver mis rotaciones, ¿no? Mis rotaciones de producto, vamos a suponer, vamos a pensar así, mis rotaciones de producto. Perdón, esta no es. Sí, puedo ver aquí mis rotaciones, que son estas de aquí, ¿no?
y yo puedo con un gráfico probablemente combinado de columnas comparadas y de líneas, ver por mes, aquí por mes, puedo ver tanto mis cantidades de productos únicos vendidos cada mes, como también mis rotaciones. Y esto lo puedo analizar, bueno, este es el análisis general, obviamente, y yo con mis objetos de segmentación puedo analizarlo por regiones y también puedo hacer otra segmentación basada en los periodos, años. Vamos a suponer que es aquí. Entonces yo puedo analizar, por ejemplo, Australia, qué está pasando en Australia en el año 2020, y puedo analizar por país, o por región, perdón, por región y por periodo, o por periodos, cómo van mis rotaciones y los cambios en mis productos vendidos, ¿no? La frecuencia de mis productos vendidos. Lo pueden ver así. A ustedes se les ha dado un PBIX con estos ejercicios para que pues, puedan razonar sobre lo que se ha hablado el día de hoy, ¿no? Nosotros vamos en el seminario 2, perdón, en la conferencia 2 vamos a hablar sobre temas de analítica avanzada, predictiva, y en la 3 sobre servicios. Bueno, y como ha mencionado ya Daniel, nosotros estamos ofreciendo cursos de especialización en analítica de datos, en analítica de datos, ¿no? Esto es lo que se tenía previsto para el seminario de ahora o para la conferencia de ahora. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Daniel, Vale, ¿estamos? estamos aquí atentos. Los que tengan dudas o preguntas, ya sabéis, podéis activar la cámara y el micro y conversar directamente con Pedro. Si queréis hacerlo en el chat, podéis enviarlo y nosotros vamos leyendo. Vamos a ver si se animan. Aquí ir levantando la mano para que vayan entrando en orden. ¿Ninguno? No veo preguntas por el chat, ni levantan, no están levantando la mano tampoco. ¿Algo que quieras comentar, Pedro? A ver si se animan los participantes. Bueno, que como está bueno, en la presentación que se les ha dado en esta conferencia, es que tengan presente que la mejor manera, el mejor camino para poder aprender estas plataformas complejas es a través de la investigación aplicada. Es decir, a través de detectar un problema específico en nuestra organización o en el ámbito donde nos movemos, y en base a ese problema nosotros poder plantear un razonamiento analítico, un modelo analítico y poder desarrollarlo con estas plataformas. Es el mejor camino para poder aprender eh, y es lo que nosotros también ofrecemos, ¿no? A través de nuestras formaciones. Adelante. Vale, perfecto. Bueno, no tenemos aquí ni preguntas ni manos levantadas, así que asumo que ha quedado claro todo. No sé si se animan, tenemos un par de minutos más. Levantar la mano en reaccionar y les vamos dando paso. Ok. Vamos a ver si se animan, Pedro, y si no, bueno, damos por finalizado el día de hoy. Ok, yo creo que la dejamos aquí, ¿no? Vale, perfecto. Si no ¿Cuántos? tuvimos más.
¿Todavía hay Ah, conectados? hermano. Sí, tenemos 45 conectados, por eso es que estaba dándole chance a ver si la gente se animaba, pero bueno, no nos dejaron más manos levantadas ni preguntas. Así que bueno, gracias a todos los que participaron, los que hicieron preguntas, entraron con la cámara y bueno, gracias sobre todo a Pedro. Así que estar atentos para que nos veamos en el próximo webinar. Esto es una serie de 3 webinars, así que estar atentos. Es un único registro, no tiene que registrarse más y nos vemos en la próxima. Ok, saludos a todos, ¿eh? Gracias por su participación. Saludos. Gracias.